Nos visita esta noche y debo esa felicidad a dos queridos amigos argentinos residentes en Key Biscayne, Mario y Silvia Teijeiro. Muchas gracias, Mario y Silvia. Un gran economista liberal argentino, muy respetado, muy influyente, que es ahora el candidato presidencial del Partido Libertario, José Luis Espert. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Gracias, Jaime. Bueno, felicidades por el casamiento. Te acabas de casar. Sí. Gracias a Dios, la vida me ha bendecido, Dios me ha bendecido. Felicidades a ti y a María Mercedes. Mercedes. La mejor mujer del mundo para mí. Bueno, y llevaban un tiempo juntos ya, ¿verdad? Sí, ya llevamos casi 7 años. Veníamos postergando por diferentes circunstancias y motivos el casamiento, pero bueno, esta vez dijimos, apenas arranque el año, casémonos porque después, con el fragor de la... Claro. Ella tuvo la brillante idea, porque es brillante, además de amorosa, de casémonos el 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados, en honor a nuestro amor. Genial, lindo. Nos casamos el 14 de febrero y rapidito nos vinimos para Estados Unidos. Viene llegando de Washington. ¿Cómo te fue en Washington? ¿Hablaste con la gente del Fondo Monetario? Estuvimos reunidos con el Fondo Monetario. Estuvimos reunidos en Washington también en el Wilson Center. Sí, lo vi. En el Council of Americas. En el Departamento de Estado estuvimos también. En New York con Bloomberg, con varios fondos de inversión. Mira, nos ha ido muy bien, muy bien. Hay una muy buena recepción a la posibilidad de que ideas como las liberales, las ideas del sentido común, como decimos nosotros, porque yo creo que el liberalismo tiene mucho sentido común, ¿no? Después de todo, en materia económica, es de todo sentido común que la gente pretenda vivir en paz del fruto del esfuerzo de su trabajo, ¿no? No que venga el Estado a sacarte más de lo que corresponde, más de lo razonable para hacerse de sus cuentas, ¿no? Sí. ¿Y por qué quieres ser presidente de la Argentina? Es un cargo complicado ese, José Luis. ¿Por qué? ¿Qué te anima? Porque tú has sido hasta ahora un intelectual, un economista, un gestor de fondos privados, un hombre que conoce la complejidad del mundo del dinero, ¿no? Bueno, a ver, si bien siempre he sido, si tú quieres, presuntuosamente un intelectual, he sido un intelectual siempre muy comprometido con la causa argentina. Siempre he estado en el fragor de la lucha de la discusión pública, de los programas de televisión. Además eres un intelectual inteligente, que es una cosa rarísima. No sé, bueno, eso... Lo digo yo. Eso, en parte, es gracias a la persona que vos hablaste hoy, Mario Teijeiro. Mario Teijeiro es una mente superior, de la cual he aprendido y sigo aprendiendo muchísimo, y de una generosidad poco común en gente tan brillante como Mario Teijeiro. Suscribo con entusiasmo esas palabras, con entusiasmo. Un aplauso para Mario, por favor. Exactamente. Aplauso para Mario Teijeiro. Sí, absolutamente. Y su divina esposa Silvia también. Ya, con esto te has ganado mi voto, ¿eh? Bueno, al menos mi voto retórico. Retórico, ok. ¿Por qué el paso a la política correcta? Porque estoy harto, estoy podrido, como decimos los argentinos, de sufrir lo que el ciudadano común sufre en Argentina a mano de las mafias sindicales, de la mafia y de la corrupción política y de las mafias empresariales que corrompen al país. Estoy harto de eso. Y creo que hay chances de ayudar a la discusión, como mínimo, ¿no? Cuando no, ganar la elección. ¿Macri ha sido una decepción para ti? No, para mí no. A mí Macri siempre me pareció parte del problema, no de la solución. Entonces no tenía grandes... No, en mi caso no. Sí para una gran parte de la ciudadanía, por supuesto. Incluyeme para mí. mí no. Sí, yo pensé que iba a ser un gobierno liberal y ha hecho un gobierno populista, de derecha populista. Sí. Mira, Macri es hijo de uno de los empresarios prebendarios arquetípicos de Argentina. Difícil que de ese huevo salga un producto muy competitivo, muy liberal, muy meritocrático, ¿no? Es un empresario mercantilista o un político mercantilista. Sí, un empresario, es un empresario prebendario que ha vivido siempre al calor de tener negocios con el poder. Entonces es imposible o difícil, por lo menos de una cuna así, poder mamar
la competencia, el mejorar siempre, la meritocracia, el estudiar, el formarse, el continuar, no parar nunca. José Luis, yo pensé que él había construido su identidad, su liderazgo personal en oposición al padre. Por eso le tenía alguna fe. Pero veo que los resultados no le acompañan. No. Ahora, él y su equipo, esto es curioso, ¿no? Le echan la culpa al mundo y al clima, de los malos resultados económicos. ¿Eso es intelectualmente honesto? O sea, que la Argentina tenga hoy una inflación de 50% al año, ¿el mundo tiene la culpa de esto? Bueno, eso es típicamente argentino, ¿no? Sí, los argentinos, como sociedad, somos negadores de nuestra miseria, soberbios, pedantes. Y bueno, no tiene nada que ver la realidad con lo que nosotros o con lo que tú transmites que los argentinos dicen o que el gobierno dice. No, la inflación del 50% es nuestra, la decadencia es nuestra, la corrupción es nuestra. Hagámonos cargo de lo que somos. No somos aquello que creemos que somos o que decimos que somos. Los argentinos, ¿no? ¿Cuál crees que era la inflación real después del maquillaje kirchnerista a fines del 15? ¿Cuánta inflación recibió de verdad Macri? Yo creo que por alrededor del 45-50%. ¿Como ahora? Sí. O sea, lo que uno podría decir que Macri, como a favor del gobierno de Macri, tenemos un poco más de inflación que con Cristina, pero habiendo blanqueado un dólar que estaba controlado, claro. Tarifas de los servicios públicos que eran absurdas. Ese sí podría ser un punto a favor del gobierno de Macri, te diría. ¿Cuál crees que fue el peor error económico que cometió Macri en estos 3 años? Hay un error económico, pero hay un error superior al económico, que es la soberbia. Esta gente es de una soberbia hasta difícil de digerir, te diría. ¿No escuchan a los que saben? No, son clasistas, elitistas. Son un fake en algún lugar, ¿no? Son un fake, son falsos. Sí, sí. Se visten de populistas, de progres, cuando no han tenido ningún contacto con la realidad progre o de la pobreza, porque han vivido con todo el derecho del mundo, ¿no? Pero lo que me molesta es el fake, es la falsedad. Y estos de su discurso progre y su actitud progre. Me sorprende la fina crudeza con la que expones tu pensamiento, es decir, que advierto que no estás aquí para ganar amigos. No. Y eso está muy bien, porque la política no puede ser un concurso de simpatía, ¿no? Tiene que ser un ejercicio de honestidad intelectual. Yo las personas que amo tengo muy claras cuáles son, mis amigos tengo claros cuáles son, yo puedo prescindir de todo el resto. Y por lo tanto la política, yo quiero cambiar el destino desastroso de la Argentina de las últimas 8 décadas. Sí. No hay otro interés en mí, tengo muy claro, puedo estar equivocado, pero yo tengo muy claro las causas de la decadencia y qué hacer para cambiarla, por lo tanto... ¿Cuáles son las causas de la decadencia argentina, José Luis? Si se pueden mencionar al pasar. Rápidamente. Sí, yo te diría, hay una que para mí es la principal de la cual se desprenden las otras dos. Argentina ha desarrollado una clase empresaria corrupta, prebendaria, que ha hecho su riqueza y sus negocios al calor casi siempre de algún negocio con el Estado. El sector privado en Argentina competitivo, meritocrático, que se forma, ha quedado reducido a una mínima expresión justamente por esta clase política empresaria. ¿Y por qué digo que de ello o de este hecho se sucede en los otros? Por lo siguiente. La clase empresaria argentina, la prebendaria, la que tiene realmente presión en los gobiernos, es una clase que ha hecho su riqueza básicamente con 2 negocios. Con la obra pública y la competencia con la producción importada. Con la sustitución de importaciones, como se dice. El CEPAL de los 60. Exactamente. Una vez que tú le aseguras, o que tú como empresario te aseguras llenarte el bolsillo con negocios de construcción con el Estado, o porque te han blindado la competencia extranjera, poco te va a importar cuántos impuestos te va a cobrar el gobierno. Vale pues que de la mano de ese hecho se ha montado un Estado de un tamaño tan gigantesco que a los que no son parte de los negocios prebendarios los funde y los haga impuestos. Y hay una segunda cosa que también es hija de la primera, que son una estructura sindical
que ha generado verdaderas mafias, hasta asesinas. Hay un sindicalista que ya falleció, si no me equivoco, que estaba preso por ser partícipe necesario de un asesinato, corruptas. Y el empresario, una vez que le blindaste la competencia, a su producción de la competencia importada, no le importa tanto los costos laborales que tiene que pagar para emplear. Entonces, si nosotros logramos ser una economía abierta al mundo, que compita con el mundo, sería más fácil reducir el tamaño del Estado, los impuestos, y tener un sindicalismo no tan mafioso como este. Pero hay que convertir a la Argentina en un país competitivo, abierto al mundo, moderno. Exactamente. Esa es económicamente el principal caballito de batalla nuestro. Hay otros caballitos de batalla, como el caso de Venezuela. Sí, de eso hablaremos luego. Como el caso de la educación, etcétera, etcétera. Lo has explicado con una claridad asombrosa. Es un gran placer estar escuchándote esta noche. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. ¿Cómo no? No llevas prisa, te quedas con nosotros. Por supuesto. Regresamos después de la pausa con José Luis Espert. Espero que este programa luego circule mucho por la Argentina. Porque los argentinos que tienen que votar en octubre. Sería una calamidad, sería una tragedia que volviera al poder la señora Cristina. Pero también sería muy decepcionante que renovasen la confianza en Macri, ¿no? Así que hay que buscar nuevos liderazgos y nuevos discursos como el de nuestro amigo José Luis Espert. Regresamos después de la pausa. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Eso es muy bueno, a los 10. Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita esta noche, viene de Nueva York y de Washington y va de camino a Buenos Aires, donde vive José Luis Espert, un economista liberal argentino que es candidato presidencial por el Partido Libertario. Viendo encuestas recientes, no las que menciona tu jefe de campaña, las que publican Clarín, La Nación y Perfil, ¿no? Parecería que hay un tercio que está con Macri y hay un tercio que está con Cristina, ¿no? En el escenario del balotaje, el ganador es virtualmente impredecible, aunque hay algunas encuestas que ya daban a Cristina ganando en segunda vuelta, ¿no? Sí. ¿Tú esperas a recoger votos de los que lo votaron a Macri y están desencantados? ¿Ese es el principal bolsón al que vas a hablarle? ¿O esperas recoger votos del peronismo no kirchnerista o de los radicales? Sí, yo te diría, hay algo del votante de Macri desencantado con Macri, pero con miedo a Cristina. Que no son pocos, ¿no? Que no son pocos. Ahí tenemos una primera etapa de crecimiento importante, junto con aquel peronismo que en su momento votó a Menem y que ve en mí un reformista de ese estilo, como se hicieron algunas reformas en los 90. Sí. Yo diría, esos son las dos peceras donde al menos inicialmente vamos a pescar. Sí. De esas dos peceras va a tratar de pescar también Labaña, ¿no? Labaña, que también es economista, a diferencia de ti, es un economista que fue ministro de los Kirchner, ¿no? No se podría decir que es un economista liberal en modo alguno. De ninguna manera. ¿Cómo describirías tú a Labaña? ¿Es un economista de qué tipo? Es un gran ignorante, Labaña. Qué grande, un aplauso para José Luis. ¿Por qué crees eso? Está absolutamente sobreestimado por una sociedad progresista. ¿Sobreestimado? Totalmente sobreestimado. A ver, para que se tengan claro quién es Labaña. Labaña controló precios prácticamente en un gobierno que había sido elegido por el pueblo, por el gobierno de Perón de los 70, pero era casi una dictadura ya. O sea, los controles de precios que hizo Labaña eran controles de precios soviéticos. No sabía eso. Unos 10 años más tarde fue miembro del equipo económico de Alfonsín que nos llevó a la hiperinflación. Eso sí lo sabía. Bueno, Labaña recibió en parte, una parte no menor del trabajo sucio hecho por Remelennikov, cuando tuvo que hacerse cargo de la bomba esa que estaba por explotar, que era la convertibilidad. Pero Labaña fue el que reimpuso las retenciones, por ejemplo, un impuesto a la exportación. ¿No te parece un impuesto ridículo que cuando el mundo se está matando por venderle cosas al resto del planeta, en Argentina haya un impuesto para exportar? O sea, si tú quieres armar un negocio y quieres exportar, a vos te ponen un impuesto. Bueno, Labaña reimplantó las retenciones después de
casi 12 años que habían sido eliminadas por Menem. Como ministro de Economía de Néstor. Sí. Labaña fue el que estableció un límite a la faena de ganado vacuno, cosa que destruyó a la ganadería argentina. Labaña ayudó a destruir el poco librecambio que había en el Mercosur, cuando en el 2005 hubiera correspondido tener libre comercio dentro del Mercosur, empezó con medidas proteccionistas. Y Labaña, no te diría que es ni siquiera el autor intelectual, pero es el mentor intelectual del robo que la gente sufrió en el 2008 por parte de Cristina Kirchner, cuando se estatizaron los fondos de pensión. Claro, porque claro. Labaña, varios años antes, empezó a hinchar con esto de que las FJP habían sido una estafa. Las FJP podrían haber sido caras o baratas, pero la plata que estaba ahí adentro era la plata de la gente, era el ahorro de la gente que había ahorrado por ley durante 15 años, no era plata de las FJP. Entonces Labaña me parece parte del problema, no de la solución de ninguna manera. Y ya que hablabas de las pensiones que fueron, de las que fueron indebidamente saqueadas. Perdón. El gran colofón de Labaña es culpable de que Argentina haya perdido el juicio en Nueva York por la deuda externa a mano de Griesa. Porque Labaña era ministro de Economía cuando envió al Congreso, que después el Congreso sancionó por ley, una ley, que es la ley Cerrojo, que violó todos los contratos de deuda que había firmado Argentina durante los 90, motivo por el cual perdimos el juicio de la deuda, a raíz de lo cual Argentina estuvo 15 años en default. Así que bueno, perdón. No, pero tu respuesta ha sido muy consistente, ¿no? A los políticos hay que juzgarlos por su trayectoria, por lo que han hecho, no por lo que dicen, ¿no? Pero mencionabas el tema de las pensiones. Sí. Que fueron vampirizadas por la señora Cristina. Massa es otro candidato que, digamos, va a tratar de capturar el centro, ¿no? Tú no estás en el centro, pero ¿cómo ves a Massa? ¿Podrías entenderte con él o no en modo alguno? No, de ninguna manera. No, o a menos lo que dice hoy Massa. A Massa se le dice el hombre humo en Argentina, porque dice cosas que absolutamente insustanciales, ¿viste? Sin ninguna... No. ¿No le ves posibilidades? No le veo posibilidades, no. Tampoco veo posibilidad de entendimiento con Massa, él cree en cosas... A ver, Massa es uno de los... Ese sí que es el autor intelectual, yo te diría, de la crisis cambiaria que tuvimos el año pasado, que sepultó a la economía argentina, porque él fue el ideólogo del impuesto a la renta financiera, motivo por el cual se provocó una estampida de capitales, una huida de fondo de Argentina es impresionante. No, es otro gran ignorante. Sí, sí. Y digamos, a la gente que piensa que, a pesar de que ha cometido muchos errores, Macri es infinitamente menos malo que Cristina y que en un escenario de Macri o Cristina en segunda vuelta obviamente hay que votar por él, para que por fin pueda corregir los errores de su primera administración y redondear la faena en un segundo gobierno, digamos, a los que todavía creen en Macri, ¿no? A los que todavía confían en él, a los que se abrazan a la fe de que lo mejor está por venir. Hasta ahora hemos tenido mala suerte, el mundo ha conspirado contra nosotros, el clima no ayudó, vamos perdiendo el partido, pero el segundo tiempo va a ser glorioso, vamos a meter 4 goles. ¿Qué les dirías a ellos? A los macristas irredentos, digamos, que no son pocos, ¿no? Que los Reyes Magos no existen, le diría, no hay chances que Macri haga un segundo mandato mejor que este. No, porque, a ver, Macri no tiene chance de ser reelecto, es un pato rengo del primer día. ¿Estás seguro de eso, que no tiene chance de ser reelecto? No, digo, en un tercer mandato. Por la Constitución no, puede ser reelecto ahora. Ahora sí. Digo, desde el primer día, si fuera reelecto, como no tiene chance de ser reelecto, es el pato rengo. El peronismo no le va a aprobar, si quisiera hacer alguna reforma, ninguna reforma, no lo veo. Además, sobre este tema del mito, que Macri es realmente un tapón para la vuelta del salvajismo de Cristina y que Argentina con Cristina sea Venezuela. A ver, vamos a poner algunas cosas en su lugar. Primero, hasta ahora... Cristina es la gran candidata de Macri, porque la están agitando desde hace casi 4 años que han asumido y
permanentemente Cristina, Cristina o nosotros, Cristina o nosotros. O sea, la gran candidata de este gobierno es Cristina. En segundo lugar, la economía con Macri está terminando con menos nivel de actividad económica, más inflación y más pobreza que con Cristina. Además de que le han usado a Cristina para meter menos durante 4 años. No entiendo. ¿Dónde está la diferencia con Cristina? Y si Macri te dijera, pero ahora... Terminamos con retenciones a las exportaciones agropecuarias como con el kirchnerismo, con programas dirigistas como Precios Cuidados creados por el kirchnerismo, con programas de subsidios creados por el kirchnerismo como Ahora 12. O sea, esto, como yo he dicho en Argentina muchas veces, no sé si tú lo has escuchado, el macrismo ha sido kirchnerismo de buenos modales. Sí, ha sido una cosa diferente. Sí, es una buena frase. Ahora, si los argentinos queremos creer que Macri es algo muy diferente a Cristina, tenemos todo el derecho. Ahora, estamos equivocados, ¿no? Claro, puede que eso sea una superstición, un acto de fe, sí. ¿no? Ojo, la Argentina es muy así, ¿eh? Argentina, por ejemplo, hace 7 décadas que hace lo mismo, por eso que hace le va mal y está pretendiendo que le vaya bien alguna vez. No, te va a ir mal. Y si Macri te dijera, pero José Luis, no seas duro conmigo, fíjate que con la plata del fondo, ahora sí vamos a equilibrar las cuentas, estamos acercándonos a ese objetivo, ya no vamos a tener los déficits colosales que teníamos antes, poco a poco vamos a llegar a la meta deseada, ¿tú no le creerías? No, a ver, se han pegado un susto de aquellos, ¿eh? No descartaría que el déficit lo cierren y lo mantengan cerrado con un impuestazo a la gente, al sector privado tan fenomenal que han mandado a la economía y la recesión. Pero esa lección, probablemente con una nueva crisis, a lo mejor en el corto plazo, sí la han aprendido. Yo lo que digo es que Argentina necesita hacer una cosa completamente diferente, Jaime, completamente diferente a lo que propone Macri, a lo que propone Labaña, que es lo que históricamente hizo el peronismo. Argentina, a ver, si la gente en Argentina está harta de pagar todo caro, bueno, pues eso se debe a que las barreras arancelarias para comprarte algo son infinitas. Claro. A que los niveles de impuestos indirectos que hay sobre los bienes que la gente compra son infinitos, y eso es porque hay un Estado gigantesco que causa que haya una presión impositiva gigantesca, y si cobra miserias en el bolsillo es porque los impuestos al trabajo que hay en Argentina para mantener una mafia sindical inviable son alucinantes. Y esa es la propuesta de campaña, terminar con eso. Hay que entronizar a la gente en Argentina. Basta de las corporaciones que nos han devorado. Tenemos que ir un segundo a la publicidad. Yo en 20 segundos te cuento una anécdota que describe bien lo que tú estás explicando con mucha lucidez. Hace unos años estaban los Kirchner en el poder. Yo compré un auto japonés nuevo en Buenos Aires. Me dijeron, se lo vamos a entregar en 6 meses. Tuve que pagarlo todo al contado, tuve que hacer el depósito en el banco, someterme a toda clase de escrutinios para demostrar que yo no era un crápula, un narcotraficante, ¿no? Y me entregaron el auto japonés 6 meses después, a un precio 3 veces superior al que hubiera pagado aquí en los Estados Unidos. Ese es el capitalismo de amigo prebendario al cual yo te decía. Eso habla solo, digamos, ¿no? Pagas 3 veces más, pagas por adelantado al contado y te dan la mercancía 6 meses después. O sea, todo menos competitivo, ¿no? Regresamos con José Luis Espert después de la pausa. Un aplauso para él, por favor. Bueno, ha venido esta noche don José Luis Espert y agradezco mucho esta charla tan enriquecedora que estamos teniendo con él, a Mario y a Silvia Teijeiro y a José Venegas, queridos amigos argentinos que viven aquí en Miami. ¿Cuándo regresas a Buenos Aires, José Luis? El domingo por la noche. Volvamos a Buenos Aires. ¿Va a ser una campaña austera la tuya? Sí, va a ser austera. Los valores que se manejan en Argentina de lo que cuestan las campañas esconden cómo se roba en el medio de la campaña electoral. No sé si vos estás al tanto, pero se habla de que Macri gastó 140 millones de dólares en la campaña presidencial de 2015, o Scioli 100 millones de dólares. Lo cierto es que una campaña austera no cuesta más de 10 a 20 millones de dólares. Pero bueno, el resto es robo. Si tu candidatura logra despuntar y hay ya algunas señales alentadoras en ese sentido,
¿A quién tienes que derrotar en esta primera instancia? ¿A Macri o a Cristina? Es decir, ¿con quién te ves peleando el balotaje? No, es Macri. Es Macri. Sí, sí, porque ahí está el votante potencialmente mío, ¿no? El votante que nunca votaría a Cristina, lo votó a Macri, está desencantado con Macri, pero lo tiene mucho miedo a Cristina. Y si ese votante que está desencantado, que yo insisto, no son pocos, razona de esta manera y piensa, pero si a Esper me gusta más que Macri, ¿ah? Es un cambio para bien. Pero si voto por Esper es un voto desperdiciado, es un voto perdido, le hago un favor a Cristina porque le pincho la goma a Macri, ¿qué le dirías tú? Lo que le digo es, primero, nosotros tenemos 3 elecciones este año presidenciales, no es una sola. La primera 3. es en agosto, ¿verdad? En agosto tenemos las PASO, las primarias abiertas. Luego tenemos en octubre la primera vuelta electoral y en noviembre tenemos el balotaje. Que habrá de todos modos. Sí. Lo más probable es que haya balotaje. Entonces, el escenario más probable es que nosotros este año tengamos 3 elecciones. ¿Y tú vas a competir en las PASO de agosto? Sí, claro. Mi mensaje al votante de Macri es, mira, si tú tienes tanto miedo a Cristina le dejamos atrás en segunda vuelta, a todos. No hace falta votarlo a Macri 3 veces para dejarla atrás a Cristina. Podés votar 2 veces por la opción que más te guste, en este caso yo, si fuera yo, en paso de primera vuelta, y en segunda vuelta, si llegara Cristina, la dejamos atrás todos. Yo tampoco quiero que vuelva Cristina. Claro. Ese es mi mensaje. Está claro. ¿Es un peligro real, es una amenaza real que pueda ganar Cristina en segunda vuelta? Si se presentara, yo, bueno, esto probablemente dependiendo de cada interlocutor que tenga sentado acá te dé su opinión, ¿no? Y sea diferente, pero yo me cuesta pensar que Cristina tiene chances de ganar una elección, me cuesta. O sea, tendría que ocurrir una hecatombe económica en el gobierno de Macri y en la economía en particular. Y eso no es el escenario más probable hoy de acá, agosto, octubre. Es una economía complicada, pero no parecería ser que se repita lo del año pasado, del dólar subiendo 130% en un año. Pero lo que es incomprensible para mí, que soy un amante de todo lo argentino, yo voy siempre, voy todos los años, desde muy joven, lo que es incomprensible es que, probada la corrupción, es decir, el escándalo de los cuadernos no es una conspiración o una patraña, ¿no? Están todos contando cómo se robaba. Sin embargo, bueno, tu gente me dice que es 20%, Clarín dice que es 30%. 3 de cada 10 argentinos están dispuestos a votar por ella a despecho de las pruebas de corrupción. O sea, ¿en qué piensa el argentino que hoy, febrero del 19, último día de febrero, quiere votar por Cristina? ¿No cree las denuncias de corrupción? ¿O las cree y le parecen irrelevantes? Pero ¿sabes qué pasa? A ver, como consecuencia de que la política en Argentina, de manera deliberada, para ganar fácil elecciones, ha destruido la educación, la gente tiene muy poca perspectiva de las cosas. La gente es muy exitista en Argentina. Para evitar ser un exitista vos tenés que tener alguna perspectiva de las cosas, lo cual requiere de mucha educación, que es de lo que adolece el argentino promedio. Entonces la gente razona así hoy. Mirá, Cristina se robó todo, pero yo estaba mucho mejor con Cristina que con Macri. Y probablemente para mucha gente eso sea cierto. Es demoledor eso. O sea, la gente acepta que robó, pero dice, yo estaba mejor con ella. Sí, claramente. ¿No? Las tarifas públicas eran menos costosas. La gente que costosas. razona a favor de Cristina, mucha razón así, mucha. ¿Y es verdad que estaba mejor con Cristina? ¿Eso es verdad? ¿La vida era menos áspera con ella que con Macri? A ver, yo te diría que para mucha gente de clase media, media baja, sí te diría. Sí. Era una irrealidad la que estábamos viviendo, pero eso lo sabemos tú, yo, Mario, José Venega, Nazareno. Pero el presupuesto familiar... El presupuesto familiar, vos tenías tarifas subsidiadas, sí, claro. El gasto público volando, transferencias del Estado por todos lados. Sí. Eso algo se ha cortado un poco con la devaluación. Pero yo te diría que para mucha gente eso es cierto. Sí, estaban viviendo los residuos. Era una realidad, pero... Sí, la fiesta populista, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Era como, mira, De la Rúa en el año 99 gana la elección prometiendo que nunca iba a devaluar cuando ya
muchos técnicos sabíamos que era imposible sostener la convertibilidad. Y la gente quería pensar que esa irrealidad del 1 por 1 se podía mantener. Qué error capital fue aquel, no creerle a Cavallo y pensar que por una cuestión de vanidad personal de Cavallo el 1 a 1 se sostenía. Ya no se sostenía. Bueno, los argentinos somos muy místicos. Sí. Muy místicos. Sí. Creemos en Maradona, Perón, Gardel. Sí, sí. Tenemos mitos. El mito de la redistribución del ingreso, el mito, de la sustitución de importaciones, el del Estado presente, de la justicia social, el de la redistribución del ingreso, todos mitos. Sí. ¿Mitos para qué? Para que las corporaciones estas que yo denuncio, los empresarios prebendarios, los políticos corruptos y los sindicalistas mafiosos nos devoren. Sí. Porque vos, en cuanto te compras el mito de la justicia social, te compras el mito de impuestos al trabajo impagables, de estos jerarcas sindicales que están 50 años en la poltrona de un sindicato, el unicato sindical. Sí. ¿Entendés? ¿Cuánta gente vive del Estado en la Argentina? ¿Se puede cuantificar eso? Sí, perfectamente cuantificable. Son distintos tipos de personajes que tenés, ¿no? No son todos iguales. No. O sea, vos tenés empleados públicos, tenés 3.600.000 empleados públicos, de los cuales 1,5 millones están sin cumplir ningún tipo de función. Los puso el kirchnerismo para militar. 1,5 millones. 1,5 millones de 3.600.000. ¿De ñoquis, como dicen ustedes? Sí, ñoquis o gente a la cual le crearon un puesto para... Grasa pura, grasa que habría que eliminar. De 3.600.000, 1,5 millones habría que despedir. ¿Tú lo harías? Sí, claro. Sí. ¿No te daría miedo el costo político, el costo social, el revuelo en la calle? No, porque yo voy a decir esto en campaña, y lo digo hoy, lo dije siempre. O sea, hay que despedir 1,5 millones de empleados públicos porque... Habrá que hacerlo de manera gradual. Porque no trabajan, no son necesarios. Son una estafa para el buen empleo público y una estafa para el que paga impuestos. Claro, y además a ellos no les conviene, ¿verdad? Hay que generar una economía competitiva que les ofrezca empleos mejores. Sí. Además de 3.600.000 empleados públicos, tenés casi 8 millones de jubilados en un sistema de reparto, viven del Estado. Además tenés unos 4 millones de personas que viven de planes sociales. Así que tenés 8... Casi 16 millones. Tenés unos... Acá ponele 16 millones de casi personas 16 millones. Que viven... De una población de... Hay 43 millones de argentinos, pero el dato interesante es que trabajadores en el sector privado... Que aportan... que están en blanco son 11 millones de personas. Es una locura. O sea, prácticamente los que estamos en el sector privado argentino, como mínimo tenemos una persona más metida dentro de la familia, a la cual la tenemos que mantener como si fuera una criatura. Es una locura. De 5 años. Sí. Lo has descrito perfectamente. Entonces hay que despedir empleados públicos, pero también me imagino que hay que repensar el tamaño del Estado, ¿no? Sí, bueno, tenés que hacer muchas cosas. Dentro de estos casi 8 millones de jubilados tenés 3,5 millones de jubilados a los cuales los Kirchner jubilaron o sin aportes o con pequeños aportes. El esfuerzo que ha hecho el sector privado para poder jubilar a gente sin aportes es tremendo. Vos tenés que decirle en una emergencia como la que está Argentina, aunque no se note, mire, los ajustes a las jubilaciones de ustedes no pueden continuar como hasta ahora. El esfuerzo ya lo hizo el sector privado, ahora el esfuerzo también lo tienen que hacer ustedes. En el caso de los planes también. En el caso de los planes vos tenés que decirle al señor fulano, ¿usted quiere cobrar en efectivo, señor? Bueno, desde mañana usted trabaja. Si no quiere trabajar, va a cobrar en especie. Pero no, y además hay que ponerle un tiempo finito a los planes. No puede ser que uno se acostumbre a que haya gente que viva sin tener el nervio de trabajar. Sí, no exacto. Yo creo que es clarísimo que hay que terminar con los programas sociales de regalar dinero público. No puede ser. A gente... Aparte hay una cosa que hay que tener en claro. La plata de algún lado sale. Exacto. Y cuando sale de la maquinita es lo peor, ¿no? Hay algún privado, mira, a la larga, el gasto público son impuestos, siempre. Siempre. Será el impuesto inflacionario, será un impuesto para poder pagar los intereses de la deuda. A la larga el gasto público son impuestos y alguien paga los impuestos. Claro. Entonces alguien paga el gasto público. No es cierto que el gasto público sea algo inasible, no.
Es perfectamente comprobable el gasto público. Sí, el gasto público son los impuestos que paga la gente que trabaja en el sector privado. Y en Argentina esa gente no da más. No. No da más. No. Esa es la gente que paga el gasto público y el Fondo Monetario. ¿O no? Bueno, a ver, el Fondo Monetario te presta plata. Cuando el Fondo Monetario te presta plata, te está prestando todos los países superavitarios del fondo. Claro. Pero a la larga esa deuda con el fondo vos la terminás pagando. Sí. Por eso, hasta la deuda con el fondo son impuestos argentinos. Ya, ¿no? clarísimo. Yo conversaría un par de horas más contigo, José Luis. Ha sido un grandísimo, grandísimo placer recibirte y escucharte. Espero que leas mi libro. Lo voy a leer, La sociedad cómplice, los mitos económicos que llevaron a la Argentina a la decadencia y qué hacer para corregirlo. Está en Amazon, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Gracias, te deseo todo lo mejor. Gracias, muy amable. Veo con Gracias enorme por haberme simpatía tu esfuerzo, ¿eh? Bueno, gracias, muy amable, Jaime. Espero que en unos meses des la gran sorpresa y que los argentinos se atrevan a abrazar la causa de la libertad. Ojalá, porque sin libertad, sin duda que no hay manera de prosperar. Gracias, José Luis Espert. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Muy amable.